Hola, hola, ¿qué tal, líderes natos? Me da muchísimo gusto nuevamente estar en otro episodio aquí con ustedes en su canal. Y el día de hoy tenemos un súper invitado de lujo, de verdad. Vamos a hablar de liderazgo desde la experiencia. Mi invitado de hoy es Brian. Trabaja con experiencias intensas, retiros y procesos de transformación que no buscan aplausos, sino la verdadera realidad. Ha trabajado con empresas, con universidades y con jóvenes que están buscando su dirección. En esta conversación no vamos a hablar del éxito rápido ni del liderazgo del libro. Hablamos de quiebres, de intención y del carácter, y de lo que pasa cuando decides dejarte vivir en automático. Si estás en un punto donde sabes que algo tiene que cambiar, aunque no sepas todavía qué es, este episodio es para ti. Te invito a que te quedes con nosotros. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, gracias por la invitación y por dejarme estar con ustedes. Estoy bien contento de estar aquí, Fabián. No, hombre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de echarnos una charla más allá de temas técnicos y tecnicidos. Vamos a hablar de lo que es un líder auténtico y un líder nato. Es por eso que estás aquí. ¿Qué onda, Brian? Excelente. A ver, vamos platicándole un poquito a la gente antes de entrar en contexto de todo lo que estamos haciendo y todo lo que has venido haciendo. Pues, ¿quién es Brian como persona más allá de todo lo que estás impactando actualmente en la sociedad? Pues yo nací aquí en Monterrey, desde muy chiquito nos fuimos, crié en Noruega, ahí es donde hice mi primaria y luego pues mis papás son gringos y luego pues a los 14 años llegamos aquí, entonces muchas culturas distintas y como dice mi amiga la India María, no soy ni de aquí, ni de allá, ni de todas, ni de ninguna parte, pero de todas partes al mismo tiempo. Pero todas esas experiencias me fue llevando a quien soy el día de hoy. Estoy bien agradecido a Dios por ello. Desde muy pequeño también tenía la experiencia de conocer a Dios como alguien muy personal. Su Hijo Jesucristo, quien es Dios hecho carne, fue muy importante para mí. Lo recibí como mi Señor y Salvador de muy temprana edad, que me ayudó a encaminarme a una vida pues bíblicamente correcta, moralmente correcta, y eso me dio mucho entendimiento de cómo es el hombre, cómo es la persona y una carga para poder vivir bien como un ejemplo, siguiendo su ejemplo y ayudando a otros. Entonces, eso es mucho lo que me ha llevado al día de hoy. Me preparé, bueno, primero me casé y luego hijos y luego ya hice mis estudios profesionales en el Tech Milenio. Hice mi carrera en administración de empresas y luego en la maestría en administración de negocios con la especialidad tanto en marketing como en finanzas y empecé un doctorado precisamente en liderazgo en una universidad de Virginia, allá en Estados Unidos. No lo terminé, pero sí, un poquito ahí. Y pues a lo largo de mi vida, soy primeramente, en mi trabajo, en mi vida, lo que me dedico es, soy pastor de una iglesia, pero tenemos nosotros un centro de campamento y convenciones y lo usamos para tener campamentos de jóvenes precisamente para ayudarlos a encauzarlos antes de que puedan caer en las tantas adicciones y vicios que existen hoy en día. Y luego ayudamos a familias, tenemos campamentos y conferencias para familias. También aprovechamos ese lugar, espacio para tener XCT, que es para empresas, Extreme Corporate Team Building. Y básicamente es enseñar los principios de vida y el secreto es que agarramos de la Biblia la información y simplemente lo poramos a la vida diaria, tanto de la empresa, la familia, de la vida en general. Y esa es en esencia quién soy yo. Excelente, no, hombre, muchas gracias por darnos todo un general. Vamos a entrar en materia en cada uno de los campos que has estado mencionando, pero muchísimas gracias, Brian. Y ahora, ahorita comentaste, bueno, de dónde nace Brian, cómo se fue marcando su camino, hoy actualmente qué es lo que estás haciendo, pero antes de todo este tema de guiar procesos de transformación, tanto para los jóvenes, tanto para el sector empresarial, el sector público, ¿qué pasaba en Brian? ¿Qué pensaba en ti? Porque es un hecho, sí traemos una formación, como lo dices, afortunadamente en el tema de una guía espiritual, llamémoslo así, pero ¿qué pasaba dentro de Brian que después lo llevó a poder tener un propósito de impactar positivamente en la gente? Pues como todo niño, yo buscaba pasarla bien, ¿no? Divertirme. Yo quería estar feliz. Yo me acuerdo cuando un día mi papá se sentó conmigo y dijo, oye, tú me preocupas porque siempre estás pensando en divertirte y simplemente jugar.
en qué momento te va a ocupar la mente, te vas a preocupar por cosas verdaderamente importantes. Entonces, pues así, a los 15, 16, como que ciertos aspectos de ayudar a gente me fueron siendo importantes, pero era más como juego a mi manera, no tenía mucho conocimiento de causa. Y a los 18 años fue cuando para mí, y me acuerdo perfectamente bien el momento, la enseñanza, la cátedra, mi papá es el que lo estaba dando. Y entendí un resumen bien padre de lo que es la máxima meta del creador del universo. Y descrito ahí en la palabra de Dios, la Biblia, llegas a un entendimiento general de cómo está su deseo. Y eso me llevó a pues a una madurez, a tener un propósito de vida. Y normalmente después de llegar a vamos a decir, un entendimiento de eso, una experiencia de eso donde, ok, esto es lo que yo quiero, pues normalmente viene una prueba fuerte, ¿no? Un incidente de vida que a veces eso es lo que o confirma o eso es lo que mueve por completo de ese propósito. Y en mi caso, yo me electrocuté en un techo. 13,800 voltios pasaron por mi cuerpo en un momento. Esas experiencias que me debió haber matado. Pero lejos de eso, o sea, de esas veces que casi no me pasó nada, nadie podía entender cómo eso no había dañado más, pero quedó muy bien solidificado. Fue uno de esos momentos donde me confirma que este es mi llamado, esta es experiencia por otros contextos que pasaron alrededor de ello. Entonces, lejos de asustarme, fue esa confirmación de que no, esto es hacia donde yo me tengo que entregar. Y pues así mi propósito de vida se solidificó y pues empezó a participar en esto que te estoy diciendo, más que nada en el ámbito de la iglesia. Yo tenía 19 años, estaba yo trabajando como un líder de los jóvenes dentro de la iglesia. Teníamos un grupo de 8 y a los 3 años ya éramos 160 ahí en el grupo. Vaya, vaya, qué historia. Oye, qué de impacto. Mira, Ey, yo le llamo los puntos de quiebre. Definitivamente, cuando sucede un punto de quiebre, y lo he estado mencionando, es en el momento en el cual nosotros hacemos un proceso de cambio, pero sobre todo un proceso de transformación interior. Ese fue el punto de quiebre que te llevó finalmente a dirigir entonces este propósito, lo que me estás comentando. Y exacto. ahora, hoy que analizas, Brian, después de este tiempo y los años de servicio, y si le preguntaras a ese Brian de ese tiempo, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué feedback le darías a ese Brian de ese tiempo? Pues de inicio doy gracias a Dios que de esa edad, porque esa es la edad precaria, ¿no? Y siento que con cada generación como que aún es un poquito más joven esa decisión de vida, como que justo en ese momento es cuando ya has aprendido de mamá y papá y ellos empiezan a perder algo de influencia y otros empiezan a tener más influencia en la vida de uno y ahí es donde mi papá tenía cierta creencia, cierta tradición, cierta forma de hacer cosas, pero más o menos por esa edad uno tiene que decidir si se lo va a apropiar, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Para mí, ¿qué va a ser? Entonces, pues yo voltearía a ver a ese joven y diría, bien decidido, qué bueno que desde esa edad te entregaste a esta causa. Y luego, lo único otro que le diría a ese chavo es que después de haber tenido ese éxito relativo de de tan poco tiempo dentro de tu trabajo y de tu ministerio, como, como lo llamamos en el ámbito, donde tuviste tanto crecimiento en el grupo, no te lo creas tanto. Eso es algo que sí me sucedió. De repente, pues uno empieza a decir, "Ah, pues yo soy tan bueno y te das cuenta que no, Dios es bondadoso y a veces tienes momentos de suerte, momentos de mucha ayuda de Él y luego hay otros ciclos más difíciles. Entonces, pues tenía que pasar por esos momentos para pisar tierra, ¿no? Pero esos serían los dos puntos más importantes que yo diría al Brian de ese entonces. Al Brian de ese entonces, ¿y qué fue lo que, vamos a decirlo, lo más complicado que en un momento dado tú tuviste que entender
que tendrías que cambiar? O sea, como dijiste muy bien, oye, ¿sabes qué? ¿Es mi propósito? Porque muchas veces lo tenemos y lo dices muy bien. Oye, es mi propósito, pero a veces nos falla la intención. O sea, ya lo aceptamos, pero luego nos falla el dar el siguiente paso. ¿Qué fue eso que fue lo más duro de poder aceptar dentro de ti, poder hacer ese cambio? Yo creo que lo más difícil es cuando ya el punto del liderazgo es que no es para ti, o sea, no, Okey. no se trata de ti, no se trata de tu gloria, de tu fama, de que tú te veas bien. Y esto es algo que yo creo que falla a lo largo de todo la trayectoria de liderazgo, pero especialmente cuando eres joven, especialmente cuando estás comenzando, uno piensa que esto que voy a dar, pues sí lo estoy dando porque es bueno, y va a ayudar a gente, pero detrás de ello estamos pensando en nuestra gloria, en lo que nosotros vamos a beneficiar. Y esa es una lucha que uno tiene que tener para genuinamente no dar para recibir, no tener un trasfondo, o sea, una intención personal, simplemente dar por dar. Y eso es lo que hace, yo creo que la magia, y luego de repente tú estás recibiendo los otros beneficios porque verdaderamente y genuinamente lo hiciste para beneficiar al otro. Ya, ya. Digamos que ese ego, o sea, quitarnos un poquito, desprendernos, ¿no? De ese ego, 100%. desprendernos, porque si no, resulta, como dices tú, no es genuino. Y resulta que lo que estoy haciendo es porque quiero nada más un beneficio para mí. Se convierte en algo transaccional. Efectivamente. Yo te doy para que me des. Dentro del corazón de uno, a lo mejor no es lo que uno busca, pero sí hay algo de eso. Entonces, el cuidar ese detalle viene siendo todo un reto a lo largo del proceso. Wow, wow, interesante, Para interesante mí, cómo todo este proceso de transformación, o sea, cómo te llevó a formarte. Ahora, sí, platícame la historia, ya lo nombraste, XCT. ¿Qué onda? Tienen un super instalaciones de verdad de primer mundo, en donde la gente que va a través de acciones y a través de actividades de alto impacto, claro, con todo el cuidado de seguridad que conlleva y con claro. toda la pasión que ustedes le meten. Pero a ver, platícame antes de arrancar de este tema, ¿cómo nace? ¿Cómo llega a este tema de XCT? Y esa es una historia bien padre porque alguien hace una donación para un campamento. Okey. Entonces, en cierto sentido, nunca tenemos, o sea, vamos a decir, no era la idea de hacernos de un campamento y luego de repente ahora lo tenemos. Y tenemos nosotros la creencia de que lo que Dios te pone es porque lo tienes que usar. Entonces, bueno, sabíamos que este lugar tenía una misión, objetivos muy claros, y dentro de los objetivos era usarlo para el beneficio de nuestra tarea principal, que como iglesia, red de iglesias, sabemos que hay una misión muy específica que Dios nos dio, pero luego, para poder hacer esa misión, hay todas unas finanzas que se tienen que levantar Sí. para poder ayudarte a hacer la tarea. Entonces dijimos, ¿cómo podemos tanto usarlo para el bien y también usarlo para levantar fondos, que son los dos objetivos principales de este lugar? Dentro de las ideas salió el XCT. Sabíamos que íbamos a tener para campamentos, que una tirolesa, y cuerdas altas, que son postes con 15 metros de altura, donde tienes varios obstáculos que atravesar, que como dices, todo tiene su seguridad y siguiendo esas instrucciones, no, hombre, estás a salvo. Pero todas esas diferentes experiencias, que el gocha y luego tenemos muchos otros, más en el piso, como un voleibol gigante. En este último campamento que hicimos, no es el último, el penúltimo, o sí fue el último, creo que no, sí fue este último, creo. Hicimos un toro gol. Entonces rentamos un toro ¿En serio? y chavos jugaron fútbol dentro del ring de donde estaba el toro, y ellos estaban dentro de las burbujas, o sea, del fútbol burbuja. Entonces ellos estaban protegidos con la burbuja, tratando de jugar fútbol, pero un toro estaba dando vueltas ahí tratando de Ya. darle cariños a todos los involucrados. Entonces, estos diferentes obstáculos y eventos, diferentes dinámicas, sirven para dar enseñanzas de vida, enseñanzas bien importantes que en cualquier ámbito, familiar, cualquier relación. Entonces, pues sí, dijimos,
vamos a ofrecerlo a las empresas. Los conceptos que enseñamos son conceptos que honestamente salen de las escrituras, pero no estamos nosotros mencionando necesariamente ese fuente, simplemente usamos los conceptos, los principios, lo ven en la manera que lo están viviendo, que si el trabajo en equipo lo puedes ver en la naturaleza, en el cuerpo, donde cada miembro del cuerpo está haciendo su función, su actividad propia. Entonces, estos conceptos como las de un equipo trabajar y que lo vemos en cualquier de las actividades como el voleibol gigante, donde hay muchos miembros del equipo, pero tienen que trabajar como un cuerpo, así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su actividad y cada miembro tiene que trabajar como una unidad, como un cuerpo. Esos conceptos lo agarramos del 1 Corintios capítulo 12 ahí en la Biblia, pero simplemente lo usamos a través de las actividades. Hombre, las empresas que nos han contratado siempre han hablado de qué tan padre es la enseñanza, porque vuelvo a decir, lo hacemos no simplemente en salón de clase, sino que lo hacemos como algo en el campo y, o sea, se viven los conceptos, no simplemente se aprenden los conceptos y es efectivo. ¿Por qué crees, Brian, que ustedes trabajan con experiencias muy intensas y de confrontación personal? No hablo interpersonal, sino ya ahorita más adelante voy a ese punto, pero cuando uno está en esa actividad hay ciertas confrontaciones. ¿Por qué crees que la gente llega a darle un clic o a hacer un cambio viviendo una experiencia más allá que a lo mejor escuchando, y lo dijiste en una aula? ¿Qué ha sido tu experiencia en este aspecto? Cuando nosotros estamos a 15 metros de altura y simplemente agarrados de una línea de vida, pero no nos dejan tocarlo y todo el rato y no puedes tocarlo y sientes vulnerable, sientes temor, estás fuera de tu zona de confort y te hace darte cuenta que no eres todo lo que tú pensaste. O sea, yo he visto a gente muy, 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 supuestamente confiados y allá arriba están llorando como niños. Bien machos en el piso, pero le subes 15 metros y ahora son niños llorando, casi orinándose en el lugar. Y en ese momento es donde nos confrontamos el verdadero yo. Ese verdadero yo que sale cuando estamos confrontados en accidentes, cuando alguien nos hace enojar y salimos de nuestra área de confort donde yo me puedo controlar y ahora estoy en un momento cuando ni me controlo, o sea, está saliendo palabras que yo no quería que salieras, por lo menos no enfrente de la persona que está saliendo y estoy viendo mi verdadero yo. Ese verdadero yo es el que sale cuando estás enojado, es el que sale cuando estás asustado, es el que sale cuando estás fuera de tu, vuelvo a decir, zona de confort donde tú puedes controlar la situación. Y eso es muchas veces asustante, eso es muchas veces, pues, el darte cuenta que no soy todo lo que yo pensé o soy más de lo que pensé. A veces algunos de ellos se sorprenden. Yo no pensé lograrlo y lo pude hacer. Bueno, para que veas, tienes más adentro de lo que tú pensabas. Entonces, yo creo que es eso. Lo quitas todo lo confort, te haces súper vulnerable. El verdadero yo sale y ahí es donde puedes tomar decisiones. Oye, a mí no me gustó lo que vi, quiero cambiarlo, o me encantó lo que vi, quiero reforzarlo. Y ahí es donde son los puntos, como tú dices, de quiebre que nos hace decidir ser mucho mejor versión de nosotros mismos. Vale, vale. Esa historia que se cuentan, entonces, o sea, podríamos decir que cuando están ahí arriba, esa historia que se cuentan, porque lo dijiste muy bien, a veces el superatlético que está ahí arriba y de repente ya no se puede mover, no, o de repente esa persona que es muy tímida y la ves, ¡pum!, pasando inmediatamente. Ahora, en tu experiencia cuando estás ahí facilitando, dirigiendo, instruyendo este tipo de actividades, ¿qué es lo primero que se rompe
en las personas? ¿Ves que se rompen físicamente en cuerpo, que se rompe el ego o realmente esa historia que se cuenta? ¿Cuál sería de las tres aspectos lo primero que ves que se rompe generalmente en las personas? Yo creo que varía. Pues Sí, yo he ok. visto de los diferentes, pero sí creo que es la historia que se cuentan lo primero que se rompe. Y luego yo creo que lo físico es donde lo resienten bastante y creo que el ego es el último que se rompe. Ese ego resiste muchísimo porque el formulador de lo que se cuentan de historia lo va adaptando a como se quiere. Entonces vuelvo a decir, los que son tercos, que no quieren cambiar, se confrontan y ellos simplemente se excusan. Ah, no, es por esto, es por lo otro. Ese no soy yo, ese es simplemente la circunstancia. Y eso es donde no tienes que aceptar que las circunstancias solo saca el verdadero yo, porque esa es la verdad. Tú no eres tu persona en cómo tú lo controlas. Tú eres el verdadero yo cuando no lo controlas y eso es lo que sale. Y si no trabajas desde esa raíz, desde ese punto, los cambios no se hacen reales, se hacen por temporadas, pero vuelves a caer en los mismos vicios de antes. Gracias, Brian, por compartirme esta experiencia. Es importante, como lo comentas, ¿no? Que no sea un cambio temporal, sino que realmente sea un cambio definitivo que transforme a la persona. Ahora, ¿recuerdas alguna experiencia de algún líder, algún estudiante, algún participante que en un momento dado, al principio de la sesión, a lo mejor lo veías o muy tímido o muy serio, y luego dijiste, oye, esta persona me sorprendió? ¿Recuerdas algún ejemplo? Sí, o sea, yo tengo varios ejemplos, pero hay uno muy específico que me acuerdo que, pues, la persona tenía ciertos temores, como es normal, no conocía tanto de la persona, pero fue en las cuerdas altas, subimos ahí, le dio hasta donde yo me estaciono. Yo normalmente me estaciono en el último, donde cambian de línea de vida normal que tienen a uno diferente, donde van a brincar para agarrar un trapecio y es caída libre y hay otra persona que te está sosteniendo. Y ese cambio genera toda otra situación. Y justo ahí es donde yo convivo y empiezo a hacer las preguntas para tratar de realmente aprovechar de ese momento. Y esta persona tomó unas decisiones tan vida cambiantes y se comprometió para algunas cosas muy importantes para con su familia y fue increíble ver después realmente fruto de esas decisiones desde un reconocer que yo necesito a Jesús en mi vida. En ese momento aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y eso le llevó a que su familia llegara a una iglesia. Él empezó con un crecimiento personal y su vida es totalmente distinto hoy a como fue antes, que él me platicaba que las fiestas, que la tomadera y que las broncas que venía por eso mismo a ser un esposo y padre presente, a ser una guía, un líder en su familia, bien padre, como ese cambio aún espiritual y todas las otras áreas en su vida que resultó de un momento ahí donde el temor llegó a su pleno esplendor. Vale, qué historia tan interesante. Cuando hablamos de actividades de alto impacto y vivenciales, justamente creo que ese es el propósito, no estés de acuerdo. Cuando lo sacamos de la empresa o lo sacamos del aula del estudiante y los llevamos a este tipo de experiencias vivenciales, justamente este es lo que estamos buscando, el cambio, la transformación dentro de lo que son las personas. Ahora, Brian, ¿qué sucede? Y quería más decir, el tema, cuando estamos haciendo esto de XCT, normalmente no estoy tocando la parte espiritual, pero a veces llega a ser tan profundo el impacto que hasta toca la parte espiritual de uno, Ya. pero los cambios aún simplemente de decisiones en general, como tú dices, cambia la forma de trabajo, hace que personas son más conscientes de sí mismo y los que están a su alrededor. Entonces, más quería aventar ese detalle. Vale, ¿qué características ves en los líderes, tanto juveniles como los líderes organizacionales con los que participas? Me refiero cuando estás ahí a 15 metros, cuando estás en la tirolesa, cuando estás en las actividades, ¿cuáles son las principales características que detectas y dices, esto es un líder? Pues
Número uno, se ve que no piensan solamente en sí mismo, no piensan en los demás. O sea, son personas que están contemplando el equipo. Número dos, no se quedan callados, son personas que hablan, o sea, van a comunicar. Algunos son más efectivos para comunicar que otros. A veces líderes que tienen más influencia que otros, que son habladores, logran comunicar a través del hablador. Y eso es donde ves el verdadero liderazgo, cuando él influye sin la habilidad de comunicación, pero influye para mover el que comunica. Y por eso empieza con el sentir de pertenencia de todas las otras personas alrededor. Entonces sirve a su comunidad, sirve a su equipo para lograr un objetivo en particular. Y pues ese es el objetivo de la actividad, el objetivo de la dinámica, el juego que se está llevando a cabo. Obvio que son gente que también tiene un sentido de competitividad y eso es importante. Tienen que poder tratar de ganar a los oponentes y esas son las cosas que sobresalen y lo detectas inmediatamente. La persona que está dispuesta a pensar colectivamente, mover a la gente, influir, comunicarlo o lograr a través de otro hacer la comunicación para que se logre el objetivo. Y proveen esa cohesión de los otros elementos. Normalmente son los que ganan, a veces pierden, pero van aprendiendo en las diferentes dinámicas y van agarrando de menos a más esa habilidad de ganar en las otras dinámicas más adelante. Es el líder de acción, entonces. O sea, estaríamos hablando de los líderes de acción, o los que toman la batuta y los que van al frente, entonces. Sí, sí, o sea, son proactivos Así es. a, a, a beneficio de todo el equipo, Vale, no vale. solamente de manera personal, porque hay quienes son activos y ellos se activan y ellos lo quieren hacer y ellos lo quieren hacer todo porque son o sea, la gente que quiere el centro de atención siempre, Sí, pero ellos no son necesariamente los líderes. Y ellos así normalmente es. se enojan con todos y esos equipos andan peleándose aquí, se están peleando acá, porque el líder es de mucha acción, pero cuando el líder verdadero, sobresale en el equipo, es ese que está buscando que todos trabajan en conjunto, influye para lograrlo. Y eso es increíble, las diferentes maneras y tácticas que se tiene que tener, porque cada persona es diferente y a veces cuando son equipos que no tienen mucho tiempo de conocerse, ¿no? Qué chulada es ver los líderes natos salir con esa habilidad de ver cómo hacerle, motivar al equipo, hacer que trabajan juntos, no, especialmente cuando está desnivelado que tú dices, no, hombre, aquí están todos los deportistas. ¿Va? Muchas de las actividades, desgraciadamente, favorece al deportista, al fuerte. ¿No? Sí hacemos otros como el de guisadazo, donde tienes que preparar a fuego vivo, con ciertos ingredientes, algún platillo. Entonces, y regresas al mismo punto donde hay quienes ven por todos, involucran, usan su influencia para lograr un objetivo, aprovechando de todos los elementos. No, hombre, qué belleza es ver eso. Vale, ya comentaste muchas características de un líder nato, del que está ahí al presente, del que está ahí al frente, y me gusta mucho el concepto que dices, y definitivamente es algo que has estado comentando desde el principio, es el líder deja de ser el protagonista, el líder Ujú, deja de ser el que trata de ponerse la estrellita, y el sí, líder hace entonces que brilla a los demás. sí. Ahora, comentaste otro punto, que cuando pierde. Cuando se frustra. ¿Qué es lo que mueve entonces, Brian, a esas personas? Cuando estás ahí facilitando, porque estás detrás de. O sea, Sí. yo viendo los ejercicios y recordando todo esto pues te toca entonces estar como en tema de visión, ver toda la película completa. Pero cuando ese líder se rompe, ese líder pierde, ese líder se frustra en un momento dado y después otra vez se levanta. ¿Qué ves en esas personas? ¿Qué hace que finalmente cambie? Son los que, son los que logran entender que el fracaso es solo fracaso el momento que yo me doy por vencida. Vuelvo a decir, yo agarro todos mis conceptos, no de mi persona, mi experiencia o de lo que
lo que muchos libros pueden dar. Es el libro donde yo agarro la mayor parte. Y hay un proverbio que dice que el justo cae 7 veces, perdón, 6 veces, pero se levanta 7. Entonces, la clave ahí es, aunque cayó los 6, es el séptimo que se levantó donde fue el éxito, donde fue la victoria, donde triunfó. Entonces, hay que aprender a, a tener pérdidas, fracasos, y tienes que aprender a perder. Es un aprendizaje que se tiene que llevar cuando el líder nato, el líder, y obviamente hay los líderes natos que tienen la habilidad, pero todo mundo puede ser líder si aprende a poner en práctica estos conceptos. Como por ejemplo, cada vez que yo logro fracasar, yo tuve un retiro hace poquito de los líderes de mi organización, les dije, dame 3 fracasos que lograron. Y lo dije de esa manera como si fuera un logro, porque si no estás fracasando, es que no estás tratando, no estás trabajando. Si todo es éxito, entonces, perdóname, no estás haciendo lo suficiente. Tienes que tener fracasos en el proceso, pero, ok, 3 fracasos que lograste, y qué enseñanza te dejaron. Entonces, esos líderes que pierden, viene el momento de frustración, saben cómo aprovechar la enseñanza. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué es lo que hicimos mal? Vamos a analizarlo un poco, ¿ok? En la siguiente vamos a corregir esto. Tratamos de poner demasiado peso sobre cierta persona. Vamos a repartir eso mejor. O tratamos nosotros de pedir que no tiene la habilidad en esto hacer algo. Este es el que tiene esa habilidad. Vamos a dar esa tarea a esta otra persona. Si dejamos de frustrar a este y a este le encanta. Esos son algunos de los ejemplos de enseñanzas que van dejando los fracasos que te hacen un mejor equipo si simplemente sigues tratando. Y si 6 veces caes, pues ese séptimo levántate. Impresionante. Le llamamos el concepto desde la resiliencia, ¿no? Tal cual. Esa es la palabra. Es la resiliencia de poder levantarte y de poder decir, Esa es la palabra. no me quedo allá. O sea, hay que subir. ¿Cuál ha sido el más grande aprendizaje, Brian, de liderazgo? Ya lo comentaste. Y probablemente a lo mejor podamos ser repetitivos, pero me gustaría entrar en este concepto. ¿Cuál ha sido el más grande aprendizaje que te ha dejado justamente la palabra del Señor? En Mateo 20, por el versículo 25, él toma el tiempo, está con sus discípulos y le dice, oye, los gobernantes, la gente entre las naciones, y eso da a entender como que el mundo general ve el liderazgo de cierta manera. Y él dice, pero no va a ser así entre ustedes. Entonces, me queda claro que hay unas áreas donde es diferente que en otros, pero es interesante ver que en el mundo, o sea, en las empresas y en el trabajo, entonces, sí se ha estado dando un giro de un jefatura, entendiendo que el liderazgo no es de jefe, no es de posición, a un liderazgo de servicio. Es un cambio que el hombre como que ha ido descubriendo, pero te digo, se hubieron puestos buzos desde hace mucho, ya estaba aquí. Y dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiere ser el primero será el servidor de todos. Y él dijo, yo a eso vine, a servir, no para ser servido. Y luego lo define, dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, o sea, mi labor mientras que estoy aquí es dar mi vida en beneficio, en rescate por muchos. Yo lo trato de hacer en cada ámbito de mi vida. Yo me desvivo, quiero pensar que me desvivo para servir a mi esposa en las áreas de su vida para que ella sea un éxito. Yo me desvivo para que mis hijos crezcan. Les doy toda la enseñanza y el empuje y la disciplina en el proceso para que sean hijos en la iglesia donde sirvo, en el campamento donde sirvo, para la empresa XCT, para los jóvenes con valores, los diferentes ámbitos. Estoy yo tratando de servir para dar mi vida en rescate por muchos. Y eso impacta, o sea, eso es lo que lleva a un liderazgo. Y es como Pedro lo dice, o sea, Jesús vino, pisó, dio ejemplo para que nosotros podamos seguir en esas pisadas. Entonces, o sea, yo no me apropio de nada de esto, yo soy un copión de primera, pero lo trato de llevar más que simplemente el copiar a como dice Pedro, él escribe 2 cartas que están en las escrituras, y en la segunda carta
Él pone en su primer capítulo, en versículo 4, que es cuestión de conformarnos a una naturaleza divina. Entonces, es donde viene siendo parte de nuestra naturaleza, donde no simplemente lo copio a él, sino que yo soy así ahora. Yo me enojo por lo que él se enoja. Yo sirvo como él sirve. Yo no me enojo por las cosas que él no se enoja. Entonces, ese carácter, pero es difícil. Entonces, esos momentos difíciles en tu vida, si estás dispuesto a morir al ego, morir al yo, no, hombre, te van forjando a ser un líder nato que guía en todos los sentidos. El Señor tomó el tiempo para enseñar a los pescadores cómo pescar, para enseñar a los sembradores cómo sembrar. Él sabía de todas las áreas. No es simplemente, no, pues la vida espiritual es una, todo va en conjunto. Y yo noto que la tendencia de liderazgo ha ido comprendiendo esa idea. Ha aceptado, oye, hay una esencia más allá que solamente conceptos, y hay una parte espiritual detrás de todo esto. Entonces, yo simplemente he tenido la gran ventaja desde muy joven estar conectado con esa área y pues toda la honra y la gloria va para Dios. Pero ese sería para mí como que el concepto más fundamental en cuanto al liderazgo. Si pudiera describir así en unas palabras lo que me estás diciendo, y ya lo hemos rebotado, instrumento de Dios, ser un instrumento, decir aquí estamos para poder servir y estoy contigo para ser lo que tú decidas con nosotros finalmente. Y me voy a la otra parte que comentas del tema del liderazgo. Efectivamente, Brian, yo considero que hoy los tiempos de liderazgo están teniendo muchísimo cambio. Estoy muy seguro que hoy en día el líder ya muestra emociones y ya muestra sentimientos. Ujú. Y justamente va muy encaminado lo que tú platicabas ahorita. Antes era el cuadrito, el marquito que poníamos en el escritorio, ¿no? Puesto. Y hoy eso lo estamos quitando a un lado. Hoy ya hablamos genuinamente, ya hablamos realmente y entendemos. Y me gustó mucho un capítulo previo que con Margarita, psicóloga, dice, desde la parte de psicología, para hablar con otra persona tienes que ser primero tú humano y entender que la otra persona es un humano. Así de sencillo. Y que Así es. perdemos muchísimo. Entonces, esto me encanta el concepto y cómo lo estamos complementando y cómo lo estamos integrando. Ahora, jóvenes, hay una corrientes no filosóficas, sino del marcar mucho al tema del joven, al tema del chavo. Nosotros fuimos jóvenes, nosotros fuimos más chavos. Yo creo que todos fuimos rebeldes en algún momento, Sí. pero ¿qué le dirías realmente a todas las organizaciones, todas las instituciones, a todas las universidades? ¿Qué debemos de estar enfocados con los chavos? ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué nos podemos enfocar justamente más allá de encasillarlos? Porque no me gusta encasillar al joven. No me gusta encasillarlos de, son rebeldes. Nah, no es cierto. Todos fuimos rebeldes en algún momento. Pero ¿qué es lo que podríamos estar apoyando y aportando para que esos chavos sigan aportando positivamente acciones a la sociedad en general? Los jóvenes están tratando de hallarse, hallar su identidad. Pues, están tratando de descubrir quiénes son. O sea, la pubertad no empieza hasta los 11, 12, 13 años de edad, dependiendo si eres niña, si eres niño. O sea, esas cosas van cambiando hasta esa edad. Tratando de ayudar a jóvenes eh, a cambiar cosas tan drásticos como su sexualidad en una edad tan temprana que no se hallan. Están ellos tratando de descubrirse y pues no, estamos echando a perder tantas cosas desde ese punto. Entonces, queremos encasillarlos en la rebeldía donde ellos están tratando de agarrar piso. O sea, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Les damos tabletas desde bien chiquitos, aparatos para que vean, para no... para no estresarnos nosotros y poder hacer las cosas importantes. Ten, aquí está. Y los que crean material están dándoles muchas ideas, vuelvo a decir, completamente erróneas que afecta desde su juventud oye, ¿qué debo de obedecer? ¿Qué debo de perseguir? ¿Qué es rebeldía? La mayoría de las caricaturas
que sacan de las princesas, tienen que revelarse a su papá y él siempre está equivocado, o ella o él desde su temprana edad sabe qué es lo correcto. Al revelarse, salva la ciudad o salva al país y todos están felices y contentos. Entonces, toda esa programación desde chiquito está bien mal. Y sí hay un ataque fuerte desde la niñez y pues la juventud, increíble. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que recomiendo? Dale la enseñanza desde niñez a los y su juventud. Dales dirección, dales refuerzos. Cosas tan simples y sencillos como que, oye, pues si tú naciste con cierta sexualidad, acéptalo, apropiatelo. No estés tratando de cambiar eso son cosas básicas, pero luego cualquier otra cosa dentro de ese área, como te ves, vuelvo a decir, yo tengo el beneficio de tener el acordeón, y las cosas que yo diría es, Dios te hizo perfecto así como eres, o sea, y eres bello, eres hermoso así como Dios te hizo, acéptalo, avéchalo, tú eres diferente en este aspecto, tú eres, y luego ve enseñando un estilo para que ahora por lo menos si el hijo quiere revelar, sabe a qué se está revelando, pero la mayoría de los chavos ni saben, o sea, no tienen identidad, no tienen una enseñanza clara, no saben hacia dónde deben de ir y la mayoría de las organizaciones no quieren dar dirección clara porque políticamente no es correcto tampoco decir algunas de las cosas que yo estoy diciendo. Entonces, darles excelente base. Eso es lo que yo trato de hacer con todos los chavos. Hay lineamientos que por lo menos en la antigüedad algunas de estas cosas se enseñaban como cosas básicas. Y para no asustar de que si es Biblia o no, simplemente usamos la palabra valores. Valores, honestidad, genuinidad, sé, consistente, ser responsable. Yo estaba viendo una película o algo y estaba diciendo una señora de estilo de vida muy alternativa, ¿no? De moda se supone, y pues quería leer una nota que escribió su niña de, no sé, 7, 6, y pues le escribió mal. Pues la otra persona dijo, esto está mal escrito. Ah, sí, nosotros no corregimos porque sentimos que eso les hace mal a su autoestima, corregir la autografía. Es como, o sea, qué, qué corrientes tan locas. O sea, esas son cosas básicas. Pero cuando no tienen ese tipo de fundamento, de cosas básicas, entonces, no, hombre, qué esperanzas que pueden tomar buenas decisiones. También voy a otro capítulo y dice, por ahí Gustavo Lobo en un episodio dice, hay que enseñarles civismo, hay que enseñarles valores, que ya en las universidades no se enseñan y a veces y ya ni en casa. Exacto, imagina, o sea, qué esperanzas cuando en tu casa no lo enseñan y luego en las escuelas les están enseñando en su clase de biología que no, o sea, ni siquiera ya las ciencias naturales son conforme a la naturaleza. Ese es el problema de la humanidad en general. Están destruyendo a la humanidad. Bueno, está predicho que iba a pasar, entonces no es una cosa que... Pero eso hace que mi labor sea más necesario, más importante y tengo que ser más efectivo para poder ayudar a los chavos. Bueno, gracias por la reflexión y todo este contexto que nos platicas, Brian. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto, Brian, de liderarte a ti mismo mientras construyes un legado con impacto social? Sí, no, yo soy mi peor enemigo. O sea, yo soy el más terco y más, o sea, yo batallo para hacer rutinas. Entonces, Ok. por un lado, me justifico, pues está bien, porque yo trabajo con gente y a veces tiene que variar y tengo que viajar, y pues sí es cierto. Pero por otro lado, una vida sin estructura, sin rutina, es imposible ser consistente. Entonces, sí, no. Yo soy mi peor alumno, en muchos sentidos, pero no hay de otra. O sea, tengo que volver a animarme, tengo que volver a disciplinarme y a veces es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ejercicios tan simples como en la mañana tomo mi ducha,
y termino siempre con por lo menos 30 segundos de agua fría. En ese tiempo estoy diciendo, o sea, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Yo voy a disciplinarme a hacer las cosas que tengo que hacer en este día, quieras o no. O sea, mi mente, mi espíritu y mi mente va a dirigir el resto del cuerpo y de los pensamientos en este día. Y luego, pues ya trato de forzarme a hacer algo. Tengo días buenos, tengo días malos, pero la clave es lo que te digo de ese pasaje de Proverbios donde no te rindas. O sea, si hay días que me porto malísimo y yo digo, qué pésimo soy, yo no sirvo para esto, ya, o sea, ríndete, ya entrega tu renuncia y tengo que simplemente decir, ok, ni modo, fue un mal día, pero mañana es otra oportunidad. Y pues el siguiente día tengo un excelente día y caigo en el pensamiento que soy el mejor de este mundo, soy el regalo de Dios a la humanidad. Tengo que bajar el ego. No, Ray, no es para tanto, nomás fue un buen día. Pero sí, esa es la lucha. Créeme que el líder, yo no creo que llega un momento donde ya la hice, ya estoy bien. No, no, no. Yo creo que esta lucha es constante y entre más tú tienes que estás ayudando a otros, más te das cuenta, o sea, porque al predicar a otros, el primero que te escuchas eres tú. Si lo haces bien, ¿verdad? Entonces tienes que seguir trabajándote en ti. Pero sí, es bien complicado. Yo soy mi peor alumno y a veces mi mejor alumno, entonces necesito yo trabajarlo fuerte. Pero no te rindas, esa es la clave. Mañana es otro día, la próxima semana es otra oportunidad, próximo mes, vamos, siguiente año. Y estamos en excelente momento porque estamos por iniciar este año 2026. Este es el bueno, convéncete de eso. Es con todo y gracias por también esta transparencia tuya. Y sabes que yo soy el primero y es parte justamente de un líder. Primero verse a uno mismo antes de ir con alguien más a poder tratar de hacer un proceso de cambio, ayudar o dar un soporte y un apoyo. Brian, me gusta este punto plantearlo durante la sesión de decir, oye, un regalo. Me gustaría que a todo aquel joven, que a todo aquel líder, que a toda aquella persona que está en un proceso de cambio, ahorita hablabas, ¿no? Más que encontrarse, sino realmente decir, oye, voy en esta dirección. ¿Cuál sería un tip, una herramienta, un regalo? Ya dijiste ahorita, oye, a lo mejor un baño, meditación, etcétera. Pero ¿qué sería eso que a Brian le ha funcionado durante todos estos años que tal vez también le podríamos compartir a la gente que nos está escuchando? Pues literalmente la palabra que usa la Biblia en cuanto a nuestra relación con Dios es dádiva. O sea, él dice que la paga del pecado, o sea, la consecuencia de nuestro pecado, y todos, desgraciadamente, hemos pecado, o sea, todos somos pecadores. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y esa naturaleza es claro y se ve. Pero ese regalo de Dios es una vida eterna que es el dar vida a ese espíritu que está dentro. Todos nacemos con un espíritu, pero para la mayoría de nosotros está muerta, porque por naturaleza esa es la condición. La dádiva es esa salvación, esa vida eterna. Eso se viene, o sea, lo aceptas por reconocer a Jesús, que tienes que reconocer que Él sí fue el Hijo de Dios, que nació, que Él vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por tu vida para pagar ese precio del pecado y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ese es el regalo primordial que yo quisiera regalar a todos, la salvación, tu fe en Cristo Jesús. Después de ahí, el siguiente regalo es busca una buena iglesia que enseña Biblia, o sea, que enseña la palabra de Dios como la palabra perfecta de Dios, que lo enseña sistemáticamente, que te enseña a ti a conocerlo de manera personal para que tú tengas una relación con Dios. El tercer regalo para cualquier líder, yo le he dicho una y otra vez a mis hijos, la mitad del éxito es no tirar la toalla. Todos constantemente estamos en esa lucha personal y muchos en algún momento tiran la toalla de diferentes maneras. Dicen, no, pues ni modo, hasta aquí llegué. Esta relación ni modo, lo que sea. Entonces, no tires la toalla, cumple por completo ese propósito de vida que Dios pone en tu vida, que tú estás entregado a ello. No tires la toalla. Y el cuarto regalito es cada día, simplemente trata de avanzar un poquito más. No te desanimes con los días cuando solamente leíste
2 páginas de un libro cuando tu intención era leer 2 capítulos. Ok, avanzaste 2 páginas. Celebra esas pequeñas victorias y el día de mañana haz un poquito más para alcanzar ese propósito de lo que tú lograste ayer. Termina el día contento con eso y con las ganas de mañana avanzar un poquito más. Ese sería mis 4 regalos. Gracias, gracias, gracias. 4 super regalos de impacto que si los llevamos a las prácticas, que si lo ponemos nosotros en acción, definitivamente créame que podemos hacer un cambio y un proceso de transformación primero interior y por consecuente impactar en todo nuestro entorno. Entonces los invitamos a todos los que nos están escuchando para que hagan este proceso de cambio. Vean, tenemos 30 segundos, vamos a decirlo así. 30 segundos en el cual puedes dar un último mensaje a todos aquellos que están buscando una segunda oportunidad, a todos aquellos también, por ejemplo, el tema de emprendimiento. Ya me comentabas ahorita al principio, oye, ¿cómo llegó el tema de una donación de un espacio para un campamento y luego después todo lo que hacen? Pues estamos hablando de un emprendimiento, finalmente tiene que ver con finanzas y presupuestos. Pero para todos aquellos que quieren emprender, que se quieren arriesgar por primera vez a un nuevo puesto, que están buscando también a lo mejor desarrollarse en una carrera profesional, etcétera, ¿cuál sería ese consejo que les podrías dar de alto impacto? Pues número 1, tú eres una persona que si estás sobre esta tierra, tú no eres un accidente, tú estás aquí porque Dios te puso, tienes vida con un propósito. Entonces encuentra ese propósito, entrégate a ello y ese siempre va a estar alrededor. En primer lugar, pues amar y honrar a tu Dios creador, pero siempre en segundo lugar va a ser para ayudar a otros. Y hay muchas maneras de hacerlo. Busca una manera que a ti te gusta, que a ti te divierte, diría yo. O sea, yo no estoy peleado con la diversión. Hay duro trabajo con lo que se tiene que hacer, pero cuando encuentras tu propósito, te diviertes en el trabajo y de esa manera realmente no es trabajo, lo estás disfrutando. Y vuelvo a decir, poco a poco velo llevando, no te frustres del proceso, disfruta el proceso. Realmente no hay un destino final donde ya la hice, porque siempre puede haber algo más. Tu destino final es cuando ya tú estás enterrado y ahora tú llegas, si estás salvo, llegas a la presencia de Dios, a rendir cuentas de lo que hiciste en esta vida. Pero mientras tanto, entonces dale y cada día es una nueva oportunidad para el bien o para el mal, ¿verdad? Pero dale para el bien, avanza un poquito más para lograrlo. Las relaciones humanas va a ser lo más importante, no importa lo que te dedicas, siempre las relaciones humanas es parte de ello. Entrégate a eso, desarrolla tu habilidad social, que es el intelecto social o algo así, es como le llaman ahora, porque tu trabajar con gente siempre va a ser lo más importante. La clave es, literalmente, ama genuinamente, busca el bien del otro por encima del tuyo y por naturaleza tú vas a recibir y tú vas a también estar muy contento con eso. Gracias por el mensaje, impresionante, de verdad. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando, de verdad. Créame que Brian es un tipazo, es una persona que habla desde el corazón y que en el momento en el que menciona algo es también porque lo lleva en la acción. Y eso hace verdaderamente a un líder nato. Y Muchísimas gracias. Fabián, gracias por tu amistad a lo largo de los años. Has sido muy padre, tú has sido alguien muy genuino, siempre has sido alguien que hablas honesto, sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres. Me tomó mucho tiempo lograr en algún momento que llegaras a ser cliente, pero siempre respeté ese hecho de que tú sabías lo que estabas buscando y muy genuino, muy abierto. Y eso es algo que nace de tu persona y siempre me ha impresionado. Me encantó tu persona desde que nos conocimos al mero principio. Y gracias por esta invitación. No, hombre, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, gracias por el mensaje, gracias también. Y al final del día, para eso estamos, para poder hacer el bien para toda la gente. Brian, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿En qué página? ¿En dónde pueden llegar a XTC y en dónde pueden llegar a Brian? Sí, o sea, si tú buscas El Saucillo, así se llama el campamento, hay en diferentes partes es Campamento El Saucillo o El Saucillo Camp.
en inglés, en los medios sociales, ahí es donde lo vas a encontrar de esa manera. Saucillo.org es la página del internet. También, como digo, soy pastor en la Iglesia Bautista de Monterrey, entonces también ibmty.com es nuestra página, puedes encontrarme ahí. No, hombre, excelente. Muchas gracias, mi estimado Brian. ¿Algo último que no te hayamos preguntado, algo que quisieras compartir finalmente, Brian? Este mundo necesita líderes verdaderos. O sea, sí necesitamos que se levantan líderes. No es fácil, es duro, solitario. Vas a recibir muchos golpes en el camino porque nadie le gusta el que quiere sobresalir, pero lo necesitamos. Y entonces, anímense a levantarse, a que tu voz sea escuchado. Necesitamos líderes. Líderes natos, líderes auténticos. Excelente, Brian. No, hombre, te agradezco muchísimo la plática, te agradezco la charla, te agradezco enormemente la oportunidad, el tiempo, el espacio, tanto para ti, tanto también para tu familia y toda la comunidad que estás impactando positivamente. Te mando un abrazo. Señores, muchísimas gracias. Líderes natos, líderes somos todos, recuerden, y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.